Luisa Canturrios y le doy la bienvenida a una emisión más de Hashtag Polémica en Redes. Este fin de semana se aprobaron en la Cámara de Diputadas y Diputados algunas modificaciones para que la Secretaría de la Defensa Nacional tome control, por decirlo coloquialmente, de la Guardia Nacional. Es decir, que este cuerpo, recién creado este sexenio para las tareas de seguridad pública, deje de responderle a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Quienes están a favor aseguran que se trata de fortalecer el proyecto de pacificación del país, y quienes están en contra que podría violar la letra con la que se aprobó la creación de la Guardia Nacional, que dicta que esta tendría siempre un mando civil. Para discutir esta reforma, o posible reforma porque falta el Senado y sus consecuencias, convocamos a un panel de personas expertas. Agradezco mucho que nos acompañen aquí en el foro un diputado, además quien promueve esta reforma, Hamlet García Almaguer, bienvenido. Muy buenas noches, Luisa. Una vez más a los medios públicos, gracias. Y ya casi de casa, podemos decir, el profesor Luis Ángel Hurtado, director general de Comunicación Política Aplicada y el también recién creado Laboratorio de Tecnopolítica. Bienvenido, Luis. ¿Qué tal, Luisa? Pues un gusto, como siempre, estar aquí en Polémica en Redes. Muchas gracias. Decirle a nuestra audiencia que buscamos a varios de los colectivos que se estaban organizando para protestar en contra de estas modificaciones, a 4 normas. Buscamos a Seguridad Sin Guerra, buscamos a Amnistía Internacional, pero no tuvimos suerte. Entonces, sí hubo, digamos, la intención de tener las más posturas posibles. No fue posible por temas de agenda. Si me permiten empezar, quisiera que nos compartan las arrobas con las que nuestra audiencia puede interactuar con ustedes el día de hoy. ¿En qué arrobas y redes sociales les encontramos? A mí me encuentran en @Hamlet_Almaguer y estamos en Twitter, Facebook, Instagram y también en TikTok. Órale, nunca habíamos tenido uno tan diverso. Luis, ¿en qué redes te encontramos y con qué arroba? Bueno, me encuentran como @Luis Urra con doble R y HU. Y estoy en Twitter y en todas las redes sociales me encuentran como Luis Ángel Hurtado Razo. Nunca habíamos tenido un panel en el que hubiera más de una persona con TikTok. Entonces, eso me da mucho gusto por nuestras audiencias más jóvenes. Y le recuerdo a quienes nos acompañan que pueden votar en la encuesta que les hacemos a través de Twitter, YouTube e Instagram. Y en esta ocasión es la siguiente. ¿Estás de acuerdo en que la hashtag Sedena tenga el mando y control de la hashtag Guardia Nacional? Así, B, no, C, no lo sé, o D, abrimos para comentarios en @canal14mx. Comenzamos en el mismo orden. Diputado Hamlet, ¿por qué votarías? Bueno, en nuestra encuesta, porque ya supimos cómo votaste, pero en esta encuesta, ¿cómo votarías? Me perdí las 4 opciones. ¿Estás de acuerdo en que la Sedena tenga el mando y control de la Guardia Nacional? A, sí, B, no, C, no lo sé, o D, otra para... Claro que sí, pero conforme fue aprobado en el Congreso, y ahorita lo explicamos. Ok. Y Luis Ángel, ¿estás de acuerdo con que la Sedena tenga el mando y control de la Guardia Nacional? A, sí, B, no, C, no lo sé, o D, otra. Sí, pero con reservas. Ok, va a estar bueno entonces este bloque. Le recuerdo a la gente que hoy puede interactuar en las arrobas que ya nos compartieron nuestros invitados y en @canal14mx con el hashtag Guardia Nacional, que es el de esta polémica en redes. Si ¿te parece, diputado? Empezamos con este marco, digamos, general en idioma coloquial, en español. Sí. ¿Qué significa esto que se aprobó en la Cámara Baja y que ahora pasará al Senado de la República? Desde la oposición han intentado malinformar a la sociedad sobre lo que ocurrió. Ajá. La clave está en el artículo 29, fracción segunda, de la propuesta que se realizó a través de esta iniciativa. Y ahí señala así que el mando operativo está bajo la Secretaría de la Defensa Nacional, pero tiene una palabra muy importante después de esto. Dice la redacción conforme a la Estrategia Nacional de Seguridad que defina la Secretaría del RAM. Es decir, la Guardia no va a hacer lo que quiera, sino que va a seguir la estrategia que defina la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Por eso el mando sigue siendo civil y siguen estando subordinados, digamos, a ese orden o a ese marco de actuación definido por civiles. Ok, o sea, digamos, quien da las órdenes seguiría siendo la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. A través de un marco que es la Estrategia Nacional de Seguridad. Ok, y entonces, ¿qué es lo que sí cambió? ¿Qué es lo que sí se traslada, digamos, el control operativo, que estaba a través de los transitorios en la reforma constitucional, pero ahora va a estar en la legislación. Y también el régimen laboral de los elementos es una parte importante y la disciplina que sigue en cada uno de ellos. Ok, déjame jugar al abogado del diablo. Voy a poner un tuit, si me lo permite producción, de la cuenta Intersecta, que dice lo siguiente. Empezamos por el cambio más importante, bueno, es un hilo, pero particularmente en este tuit dicen, empezamos por el cambio más importante, la lana. Mucho de lo que se propone poner en la ley ya lo hacía la Sedena. Lo que no tenía la Sedena, así de claro, y este paquete de reformas le entrega vía transitorios, es la lana de la Guardia Nacional. Y si no se cuida, incluso la lana de la CEMAR. Es decir, ¿hay alguna parte de recursos que sea importante también resaltar? Sí.
Lo que pasa es que, digamos, hay un marco de actuación que significa, en número uno, qué puedes hacer. Ajá. En segundo lugar, cómo lo haces. Y en tercer lugar, de quién dependes. El cuarto elemento que es muy importante es quién te paga por realizar eso. Ok. ¿Ok? Entonces, esto ya se pudo definir en la iniciativa y antes, por ejemplo, la Secretaría de Marina o la Secretaría de Seguridad Ciudadana, porque hay todavía 20,000 elementos que vienen de la Policía Federal en la Guardia, pagaban a estos elementos que estaban adscritos a la Guardia Nacional. Ahora cada una de estas dependencias le manda los recursos a la Secretaría de la Defensa bajo este control operativo y de ahí se les va a pagar a los más de 100,000 elementos de la Guardia. Ok, digamos que eso es en lo general los cambios de la reforma. Sí, pero en el tema del dinero es cierto que se aglutinan los recursos en la Secretaría de la Defensa. Ok. ¿Cómo fue la conversación en redes? ¿Qué detectaron? Luis Ángel dice, el diputado Hamlet, ¿hubo un intento de desinformación? ¿También lo detectaron en la consultoría? Sí, claro que sí. De hecho, nosotros desde el Laboratorio de Tecnopolítica empezamos a trabajar, analizar una gran cantidad de conversación que se dio en las redes sociodigitales, principalmente en Twitter. Twitter casi siempre es, digamos, como el lugar referente para toda esta discusión en el ámbito político. Por eso nosotros en el laboratorio hicimos justamente una suerte de, si me hacen favor de poner el tweet, justamente nosotros en Tecnopolítica hicimos un análisis a partir de lo que es el análisis de contenido. El análisis de contenido nos deja ver las palabras más utilizadas en la conversación, digamos, de la ciudadanía. Y la palabra más utilizada, como lo están viendo en pantalla, fue justamente militarización. Esto también nosotros nos arroja justamente lo que dice muy correctamente el diputado, que hubo una suerte justamente de manipulación por parte de ciertos actores que vienen desde los medios de comunicación, que vienen por ciertos grupos políticos, pero también desde la actividad digital. Nosotros detectamos desde aproximadamente el día jueves que empieza, digamos, esta conversación y esta recurrencia de decir justamente que la, iniciativa o la discusión que se iba a dar en el Pleno de la Cámara de Diputados iba a arrojar justamente que se perdiera esa parte esencial de la Guardia Nacional, de esta parte ciudadana, y que pasara precisamente el mando directamente a la Sedena en este caso. Y lógicamente, pues la sociedad sí lo manifestó así, sí manifestó esta parte, esta preocupación en el ámbito de la conversación con lo que tiene que ver con la militarización. También detectamos justamente lo que tiene que ver con ciertas vertientes o ciertas palabras que están asociadas con el peligro, con el riesgo, con la guerra, con todo lo que hemos, digamos, conversado en la anterioridad, justamente con lo que tiene que ver con la lucha contra el crimen organizado. Entonces, esto nos deja ver justamente esta suerte de manipulación que sí hubo. Manipulación que se da desde los sectores justamente de intelectuales, desde medios de comunicación y políticos. O sea, no fue artificial, sino fue... No, sí fue real. Encontramos de las dos partes. Okay. Por una parte encontramos una tendencia muy dada a la amplificación a partir de ciertos actores, de ciertos personajes, pero también encontramos amplificación derivado de cuentas automatizadas. ¿Por qué nos dimos cuenta de esta amplificación? Porque justamente cuando llega el pico, digamos, el día de la discusión, que fue el día viernes, ahí hay un aumento atípico. O sea, la conversación ya se venía dando con ciertos actores, con ciertas personas, y de repente hay un aumento atípico. Y ese aumento atípico encontramos justamente nodos o lo que son, digamos, estos espacios o círculos donde está esta amplificación. Y que encontramos justamente que todos esos nodos o todos estos círculos de conversación, digamos, en el ámbito digital, pues estaban asociados a la negatividad, o sea, criticar y cuestionar precisamente la negatividad de la misma, iniciativa, en este caso de la Guardia Nacional. Por eso nosotros en el laboratorio hicimos una gráfica para ver y distinguir justamente la conversación positiva y la conversación negativa. Okay. Entonces, aquí vemos justamente el papel que jugaron tanto los medios tradicionales, o sea, la prensa, la radio y la televisión, como también, digamos, el ambiente digital. Nativos digitales, pero también hay que decirlo así, cuentas automatizadas que jugaron un papel muy importante para comparar, y ahí viene esta parte, comparar, digamos, declaraciones de actores políticos actuales relevantes, entre ellos el presidente, algunos actores como gobernadores, legisladores, que en su momento criticaron y cuestionaron, digamos, la
guerra o el combate que había con el crimen organizado de administraciones pasadas, principalmente en la época del expresidente Felipe Calderón y por supuesto Enrique Peña Nieto. Entonces vemos esa suerte y este trabajo que se hizo. Sí, digo, vale la pena decir que además era la madrugada, entonces salvo gente de verdad muy interesada en los temas legislativos y a quienes nos pagan por ello, las y los periodistas, era difícil que hubiera un seguimiento a las 2 de la mañana del sábado, ¿no? Digo, ojalá que sí, ojalá que hubiera sido natural, ¿no? Que la gente estuviera tan pendiente de los temas de la agenda, pero bueno, suena, como dices, a amplificación. Ahora que mencionas esto de la cantidad de fotografías que se replicaron de gente que en el pasado estuvo en contra de tener a militares en las calles. Yo vi uno particularmente, y creo que es porque es alguien cliente, por usar una palabra de las redes, Pepe Merino, José Merino. Vi a diputados como Jorge Triana de Acción Nacional y digamos como mucha gente replicando particularmente este tuit suyo, que dice lo siguiente, o decía lo siguiente en el 2018. Síntesis, más militares, más operativos, más balazos, más abatidos, más asesinados, más desaparecidos o AMLO. Este es un tuit que, insisto, tiene ya varios años y encontré muchísimos así en el análisis de redes de gente que decía, ¿por qué si en el pasado estaban en contra de tener militares en la calle, ahora están pidiendo que esa sea parte de la estrategia de seguridad? Y ahí un poco te paso la bolita. ¿Es distinto este tipo de ejército en la calle que el ejército anterior? ¿Y por qué? Porque creo que es una de las inquietudes más grandes. Es distinto el mando y son distintas las instrucciones. Es distinta la misión. ¿Presidente? Exactamente, el presidente de la República. La iniciativa presidencial tiene datos muy reveladores sobre el índice de quejas por violaciones a derechos humanos que existieron en el sexenio de Felipe Calderón y de los 4 años que van del sexenio del presidente López Obrador. Y hay una disminución muy, muy clara en esta cuestión. Además, el uso de la fuerza letal llegó, si no mal recuerdo, hasta 1,700 casos de ejecuciones extrajudiciales o de uso de la fuerza letal por parte de las Fuerzas Armadas en el sexenio de Felipe Calderón. Entiendo y que ahora de forma son rara mínimas. había más muertes que heridos, ¿no? Lo cual... Más muertes, por ejemplo, que detenidos en muchos de los casos donde iban por personajes importantes relacionados con el crimen organizado. O sea, no ponían a disposición a los presuntos delincuentes, sino que simplemente llegaban y los ejecutaban. Y hay episodios muy claros de matanzas en el sexenio de Felipe Calderón y es algo que no ocurre ahora. También ha habido una capacitación y un adiestramiento distinto de los elementos que están adscritos a la Guardia Nacional. Y en el tema del seguimiento al debate, a mí la verdad me sorprendió. No he revisado el número de hoy, pero anoche iban 110,000 reproducciones de la sesión, de la discusión. 110,000. Okay. ¿Sabemos cuántos tiene una normal o ni siquiera se contabiliza? Sí. Bueno, digamos, la sesión madre, que fue la de la reforma eléctrica, esa lleva más de 1 millón. Pero normalmente las sesiones tienen entre 20,000, 30,000 reproducciones y esta ya iba al triple. Entonces, la verdad es que siento que la ciudadanía estuvo muy atenta. Recibíamos mucha comunicación de personas que decían, nos estamos desvelando aquí viendo la sesión y también mucha retroalimentación en redes sociales. Pero cerrando el tema, sí hay un cambio en la misión que tienen las Fuerzas Armadas y lo han hecho de manera muy adecuada. Además, hay un régimen legal que no tenían con Felipe Calderón. Ahorita tenemos el transitorio de la reforma del 2019 que autoriza al presidente a utilizar a los elementos de las Fuerzas Armadas hasta el año 2024 en tareas de seguridad. Y el mismo día de la sesión, antier, la diputada Yolanda de la Torre del PRI presentó una iniciativa para que se pudiera extender durante 4 años más ese régimen, digamos, extraordinario. Y te quiero decir, Luis, a ti y al auditorio, a Luis, que hoy en la Comisión de Puntos Constitucionales ya inició la discusión de este asunto y estamos convocados para el martes 13 a votarlo en la Comisión de Puntos Constitucionales y muy probablemente dentro de 2 semanas en el Pleno. Así es que pronto podríamos tener una reforma constitucional en esta materia. Déjame poner un tuit más de Marcela Villalobos, quien es la directora de Amnistía Internacional en México, que dice, sí a la vía civil, desde que el ejército está en las calles hay más de 400,000 personas asesinadas, más de 100,000 personas desaparecidas, más de 4,000 fosas y lugares de exterminio. Este país no soporta tanto dolor. Y efectivamente, si pensamos que tenemos 15 años, digamos, de guerra interna, por así decirlo, ¿no? De mal llamada quizá guerra contra el narcotráfico, porque ahora sabemos que había muchas complicidades, pero bueno, sí de este choque, digamos, en las calles con víctimas colaterales. Y eso creo que, digamos, aunque sea la buena intención de las autoridades, evitarlo no siempre se puede. Entonces, ¿por qué apostar, otra vez nos quedan 2 minutitos,
por esto que en el pasado fue tan poco exitoso? La estrategia es distinta y Ok. los resultados son evidentes. La iniciativa tiene otro dato muy revelador. El 80% de los mexicanos confían en la Guardia Nacional y la confianza en las policías estatales está cerca del 50% y 40% en las policías municipales. Arriba de la Guardia Nacional está el Ejército con 82 y luego la Marina con 84. Pero tener una institución de seguridad a 3 años de su creación con este nivel de confianza es un gran logro para el presidente de la República. Y si tiene ese respaldo la Guardia, ¿por qué nosotros como legisladores no la vamos a respaldar? Ok. Nos queda un minutito, entonces, si quieren, para no abrir otra conversación, vamos a nuestra primera pausa. Y mientras les recuerdo a nuestra audiencia que puede hacernos llegar sus preguntas o comentarios a través de @canal14mx. Les leemos en YouTube, les leemos en Twitter, les leemos en Instagram y en cualquiera de las vías en las que ustedes nos hagan llegar su opinión. Por lo pronto, vamos a una breve pausa y regresamos con más. Quédense en la señal de Canal 14. Escúcheme bien, yo necesito salir de aquí. Necesito movilizarme. Tengo que atender asuntos de vital importancia para el país. Mire para lo que nos ha servido su famoso neoliberalismo. Para que nos den puras tortillas, Zule. Tiene usted toda la razón. Si yo soy zapatista de hueso colorado, hombre. Cinema 14 presenta En el país de no pasa nada. Lunes, 23:30 horas. Por Canal 14. Este 15 de septiembre, México está de fiesta. Todas y todos están invitados a la gran celebración junto a los Tigres del Norte. Da el grito donde tú te encuentres. No te pierdas la ceremonia del grito de independencia por TV Migrante, a través de MX Play. Por no mortificar a mi madre toda mi vida soporté sus golpes y sus injurias. Pero acabo de oír cómo le explota a usted. No me llevo bien con don Luis, mi padrastro. Pero sí es muy bueno. ¿Bueno, mi padrastro? Bueno, sí, claro. ¿Quién no lo va a hacer contigo? En el extranjero podemos vivir mejor, olvidando el pasado. No, don Luis. Cinema 14 presenta Pasionaria, matiné, martes, 12:30 horas. Por Canal 14. Antonio, no sabes lo esperanzados que estamos con tu llegada. Gente nueva, ajena al ministerio, con ideas frescas. Excelencia, aquí le traemos a su subasta. Hace 6 semanas que no te veo. Dame un abrazo. Ay, mi niño. ¿Y por qué vienes así con esas zapatillas y con un pendiente? ¿Tú estás loco o qué? Así es la política del presidente Suárez. Advenedizos al bollo y España al hoyo. Cuéntame cómo pasó. Lunes a viernes, 14:30 horas. Muchas gracias por sus opiniones y comentarios en este corte brevísimo y gracias por continuar en la señal de Canal 14 en esta hashtag Polémica en Redes. El día de hoy estamos utilizando el hashtag Guardia Nacional. Permítanme abrir este segundo bloque con un tuit ahora de la doctora Claudia Sheinbaum. Ya vimos varios en contra, vamos a ver algunos a favor de esta modificación y dice lo siguiente, la jefa de gobierno de la Ciudad de México. La Guardia Nacional es un cuerpo de seguridad dedicado a construir la paz en el país. La Sedena también es una institución que garantiza soberanía y paz. La guerra contra el narco se ordenó por un civil. La represión en México se ha ordenado por civiles. Ahí es un hilo bastante amplio, Luis, pero bueno, me llamó la atención que hay ciertos nombres o ciertas palabras clave que siempre detonan muchísima viralidad, ¿no? Por ejemplo, sigue diciendo Claudia Sheinbaum, el mando de la Guardia Nacional en la Sedena significa disciplina y soberanía. Siempre serán cuerpos de paz y el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas es un pacifista y no reprime al pueblo. Y cierra el hilo diciendo, no olvidemos a García Luna, un delincuente al mando de una fuerza policial, o a su jefe y el haya sido como haya sido, ¿no? Y me parece que inevitablemente es una conversación circular, porque cuando hablamos de militares y estrategias de seguridad, nos lleva al peor momento o al momento que causó esta cúspide de violencia, que es el sexenio de Felipe Calderón. ¿Cómo viste tú esa parte de la conversación? ¿Hay un vaso comunicante con todo lo que tiene que ver con Calderón?
Sí, por supuesto, hay dos polos, ¿no? Por una parte, y lo decía muy bien cuando estábamos conversando acerca de la parte que detectamos nosotros en el laboratorio de Tecnopolítica, es justamente la construcción de la narrativa que hicieron para posicionar el tema de justamente de la Guardia Nacional con la militarización. O sea, hicieron justamente una reconstrucción de los dichos o los momentos o inclusive ciertos actos que ocurrieron lamentablemente durante el periodo de Felipe Calderón y posteriormente con Enrique Peña Nieto. O sea, las redes inundaron de comentarios de personas que ahora ya están, digamos, en el gobierno, estuvieron también inundados de hechos, o sea, hechos que a lo mejor estaban en la memoria de muchísimas personas, y justamente eso trataron de vincularlo justamente con esta parte de decir no, que la Guardia Nacional iba a ser ciudadana, y lo asimilaban justamente con decirlo, ahora va a pertenecer al gobierno y el gobierno es una cuestión de un estado militar pero disfrazado. Es muy interesante el tuit que acabas de comentar, Tocaya, porque justamente toca los elementos que ahorita yo quiero argumentar. Primer punto, hay que entender muy bien algo que tiene que ver con una cuestión estratégica. ¿Por qué deciden, digamos, en llegado momento que la Guardia Nacional sea de una u otra forma recaída, como lo acaba de decir muy bien el diputado Hamlet, en el ámbito de la Secretaría en este caso la Sedena? Porque tiene que ver con una cuestión de disciplina y sobre todo hay que verlo así. Lamentablemente, al momento, digamos, que estalla esta guerra o este combate en contra del crimen organizado, pues bueno, se estalla, ¿no? Porque exactamente, no fue un accidente. Exactamente, se estalla. Pues encontramos que la gran parte de las policías, los mandos precisamente policíacos, pues estaban coludidos inclusive con el crimen organizado. Y justamente cuando se crea la Guardia Nacional es con el objetivo justamente de... secretario. Sí, o sea, exactamente, para desarticular todo eso, ¿no? Y hoy en día, con todas las investigaciones que se han hecho, pues hemos encontrado hasta las llamadas verdades, digamos, que han construido en los gobiernos pasados, que utilizaron inclusive las mismas instituciones para crear justamente aparatosos, digamos, pues todo lo que tiene que ver con estas pues vamos a decirlo así, operativos en los cuales dejaban ver que la estrategia estaba funcionando. Hoy a la luz de los ojos vimos que esa estrategia nunca funcionó. ¿Por qué? Porque estaba coludida las autoridades, estaban coludidos inclusive políticos, inclusive también ahí hay que ver una cuestión pues de cierta necedad de este gobierno, bueno, del gobierno de Felipe Calderón, pues de legitimar precisamente su gobierno. ¿Y cómo lo hacía? Pues por vía justamente del mando militar y por supuesto con esta lucha contra el crimen organizado. Ahora, ¿esto qué de diferencia tiene con la actual administración? Pues en primer lugar, desde la misma configuración, es una estrategia que no busca generar mayor, digamos, daño colateral, porque esa es la verdad. Daño colateral, digamos, para poder restablecer, digamos, el orden público pues, que teníamos antes de que se estallara, digamos, esta lucha contra el narcotráfico y, por supuesto, contra el crimen organizado. Segundo punto, pues que realmente purifiquemos, y hay que decirlo así, las instituciones del gobierno, que realmente estas instituciones obedezcan al mando justamente del Estado y no propiamente a intereses, pues, prácticamente del crimen organizado. Y tercer punto, que este es también muy importante, que recobre precisamente la confianza en el tema de seguridad de la ciudadanía. Lo decía muy bien el diputado Hamlet, es fundamental, porque si nosotros veíamos las mediciones previas a la construcción de la Guardia Nacional, la ciudadanía estaba completamente en contra del actuar de los mandos judiciales y por supuesto policiales, y estaba también desdibujada en el sentido de que no veían confianza en los diferentes sectores de la misma, de los mismos sectores, digamos, del ámbito en materia de seguridad. Entonces, todo esto, pues, a grandes rasgos, pues, nos ha dejado ver, y así lo dicen las cifras, no lo decimos sin, por supuesto, un sustento, que ha empezado, ciertamente ya llegamos como al cúspide, digamos, de la pirámide o de este iceberg, y empezamos a ver ya justamente una estabilidad y, por supuesto, con el paso de los años va a haber justamente un descenso. ¿Ha sido difícil?
por supuesto que ha sido difícil. Establecer justamente un giro, una nueva estrategia, conlleva muchísimos forcejeos e inclusive en el ámbito político y por supuesto en el ámbito ciudadano. No ha sido una tarea fácil y por supuesto esto no es visto bien por aquellos que en llegado momento fueron precursores y detonantes de la crisis en materia de seguridad que se vivió en años pasados. Déjenme sumar algunos tuits más a la discusión. El del profe del Colmex, César Morales, que dice lo siguiente: cualquier análisis que no busque solo condenar o celebrar la militarización de la seguridad, sino entenderla, tendría que partir de dos hechos. Uno, la situación actual no es producto solo de una decisión del presidente, sino de una cadena de decisiones de gobiernos pasados. Dos, cuanto más se demoren los sucesivos gobiernos en tomar la decisión de cambiar la estrategia de seguridad, más difícil se volverá a hacerlo. Estamos ante uno de esos procesos dependientes de la trayectoria, cuya principal característica es que se refuerzan a sí mismos. Son, por tanto, trayectorias difíciles de modificar. Desde la ciencia política suele decirse que para hacerlo se requieren coyunturas críticas, momentos extraordinarios. Imaginamos una circunstancia así en el futuro, la tuvimos ya en el pasado, es lo que me pregunto. Un poco lo que está diciendo es: ¿necesitamos seguir apostando a más armas en la calle o tendríamos que hacer, ¿no?, como pensarnos de una forma completamente distinta? Y lo pregunto y suscribo un poco ese análisis porque tenemos que dejar de pensar como en buenos y malos, ¿no? Sobre todo con los ejemplos que tenemos en el pasado. No es que solo haya crimen organizado malo y gobierno bueno. En muchos lugares de este país, al revés, ¿no? Están pues hilvanados, están muy mezclados. Hay, pues sí, policías y gobiernos infiltrados y por lo tanto pues no se puede separar, digamos, se habla de macrocriminalidad, ¿no? Están en las finanzas, están en la vida política y demás. Entonces, de repente pensar que el ejército por sí solo o estos cuerpos, por más disciplinados que sean, van a acabar con un problema tan grande como la violencia en México puede ser insuficiente. ¿Está el gobierno planteando una estrategia integral que, digamos, cambie la trayectoria de lo que traemos arrastrando? Claro, el gobierno del presidente López Obrador y en la Cámara de Diputados con el enfoque del presupuesto estamos centrados en prevenir la comisión del delito. Okay. Uno de los ejes fundamentales es la atención a los jóvenes en este país, con derechos sociales, antes programas que los benefician para que puedan seguir estudiando, las becas Benito Juárez, para que adquieran capacitación y experiencia laboral con el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, o para que tengan alternativas en las zonas rurales con Sembrando Vida, por ejemplo. Todo esto pues previene el delito. La otra parte es la construcción de comunidad que se ha hecho de manera adecuada también a través de la Guardia Nacional y que va muy de la mano con el reforzamiento de esta confianza. A mí me llama mucho la atención el uso de la acepción coyuntura crítica, porque estaba leyendo antes del debate cómo fue la creación de la Guardia Civil en España. Okay. Y cuando lees el diagnóstico que realizan los estudiosos, los historiadores sobre cómo nace la Guardia Civil, pues tienen un diagnóstico muy similar al que ocurre en México. La generalización del crimen, la ausencia de una corporación sólida a nivel nacional, la necesidad de utilizar los recursos que tenía el Estado en ese momento, que precisamente vienen los elementos de las corporaciones militares. Y hoy, después de muchos años de la creación de la Guardia Civil, pues vemos que es un cuerpo que tiene amplia confianza por parte de la ciudadanía y que ha mantenido pues la paz y tranquilidad en España. Me parece que si el modelo de policías municipales y estatales infiltradas ya fracasó, es momento de que le demos una oportunidad a esta nueva estrategia. En el debate en San Lázaro pusimos, por ejemplo, el audio del gobernador Alfaro de Jalisco, en el que él dice nadie puede regatearle al presidente de la República su estrategia de seguridad, es un deber del presidente y me parece que debemos de confiar en que esta ruta va a tener un buen resultado. Hasta ahora la ha tenido con índices que van a la baja, por ejemplo en la comisión de delitos muy claro en homicidio con una reducción de 9% y otros datos que ha estado dando el INEGI que son muy, muy relevantes y ya vamos en esa trayectoria descendente, eso es lo importante. Ok, y si tratamos de pensarnos fuera de este sexenio, porque hay que hacerlo, ¿sigue teniendo lógica lo que está pasando? Es decir, si quitamos al presidente López Obrador de la ecuación y pensamos que podría ganar, digo, no, las encuestas no están como para allá, pero bueno, si ocurriera algo rarísimo y las encuestas giraran y hubiera, por ejemplo,
alguien de pensamiento muy conservador como Lili Téllez en estas y estos que han levantado la mano, el propio Alfaro, ¿no? Alguien de la escuela de Felipe Calderón. ¿Lo que estamos haciendo seguiría teniendo sentido, esta reforma? No, lamentablemente, y lo tengo que decir así, creo que van a dar el giro. O sea, y eso es lamentable porque precisamente lo que se apuesta con esta estrategia en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador es justamente a que es una estrategia de largo aliento. O sea, ¿qué quiere decir esto? Tiene que haber cambios profundos en el tejido social. O sea, apoyando a los jóvenes que fueron descuidados justamente durante muchos años y a los que mal llamaron ninis, tengo que decirlo así. Sí, sí. Los olvidaron, los descuidaron. Por supuesto, el abandono al campo, que también ahí hay un factor fundamental, porque hoy en día también, hay que decirlo así, durante mucho tiempo utilizaron a los campesinos justamente para que sus parcelas se utilizaran precisamente para cultivo, etcétera, etcétera. Entonces, es una estrategia la cual pues está apostando en las bases, o sea, las bases sociales, sobre todo de la juventud, la cual pues ya no recurra o no vea una fuente justamente de vida, digamos, recurrir a ser parte, digamos, de las filas del crimen organizado, sino que tengan una opción en la cual puedan vivir digna y honestamente, digamos, y que tengan un papel fundamental, digamos, en el desarrollo de su comunidad. Digamos, en ese sentido, el proyecto justamente de Jóvenes Construyendo el Futuro, pues apuesta a eso, a darle la oportunidad a la juventud, a darle la oportunidad de no solamente sentirse con la utilidad, digamos, de los conocimientos que tiene, aplicarlos, digamos, en un posible fuente laboral, sino que también esto sirva de una forma, y como lo dice bien el presidente, una revolución de conciencias, en el sentido de que ellos mismos sean portadores y testigos de esta transformación en todos los sentidos. Entonces, si ocurre, digamos, en llegado un momento, no lo sabemos, pues las elecciones son inciertas y, por supuesto, el escenario de los procesos electorales nadie sabe cómo va a quedar, digamos. Si lo supiéramos, bueno, ya para qué hacemos elecciones, ¿no? En todos los sentidos. Si en llegado un momento llegaría personas, digamos, ajenas al proyecto alternativo y ahora proyecto de la cuarta transformación, pues lamentablemente yo estoy convencido de que van a dar un giro completamente. Y un giro es regresar precisamente a una estrategia en la cual sea de confrontación directa. Y cuando digo confrontación directa es regresar precisamente al proyecto que inició todo esto, que es justamente combatir al crimen organizado, pero combatir al crimen organizado es llegar sin importar precisamente el daño colateral que tanto daño y tantos problemas ha generado en nuestro país. Porque precisamente su visión es del padre protector, siempre lo he dicho así, es esa visión de decir yo te doy y te provengo la misma, digamos, el mismo cuidado, pero tú vas a hacer lo que yo te diga. O sea, al momento de decirte yo te voy a cuidar, pero tú vas a hacer lo que yo te diga. Es una cuestión de este padre autoritario, de este padre en el cual te va a decir a qué horas tienes que llegar, a qué horas puedes salir, qué decir inclusive, pero tú cedes, digamos, esos derechos mientras yo te proteja. En ese sentido es el giro, digamos, que vendría dándose y sería muy lamentable porque estas estrategias, hay muchas experiencias en el mundo, pues son de largo aliento, son estrategias que son inclusive tras administraciones, o sea, para ver resultados no es en la administración que la propone, sino a veces 2 o 3 administraciones para empezar a ver, digamos, todo este descenso. Ahora, en este sentido, hay que decirlo así, este gobierno hereda pues muchos de los problemas que se generaron, digamos, en el pasado y que no son sencillas de decir, bueno, desde que tomó posesión el presidente López Obrador, sí van a acabar. Entonces, cuando llega una nueva administración, estamos muy acostumbrados a que pues va a llegar y va a decir esto que es insignia del gobierno pasado, pues por lo pronto lo vamos a quitar. Nos quedan 2 minutitos. Quisiera preguntarte lo mismo porque, digo, es una realidad y no lo podemos negar. Efectivamente ha habido una obligación de rendición de cuentas para cuerpos como el Ejército o la Marina distinta, ¿no? Hay 2 comisiones de la verdad, una para el caso Ayotzinapa, otra para el mal llamado periodo de la Guerra Sucia, y se les está exigiendo que actúen distinto, justo que rindan cuentas de lo que hicieron, que abran sus archivos y demás. Pero esto es un poco sí por la cabeza. El mismo tema, ¿no? Para tener recursos para los programas sociales, pues hay que recaudar impuestos. Eso sí, es una bandera de esta administración. ¿Qué pasaría si no hay continuidad? Digo, sé que estamos apostando, o se estaría apostando con esta reforma a que eso suceda, pero ¿y si no?
Yo veo con mucha esperanza el avance que ha existido en las entidades federativas, que Morena hoy tenga 22 gobernadores con aliados de 32 entidades federativas y que las encuestas señalen claramente que Morena va arriba para el Estado de México y que ya alcanzó al PRI en el Estado de Coahuila, que es son los últimos 2 bastiones que les quedan. Hoy tomó protesta como gobernador de Hidalgo Julio Menchaca. Y es importante ver cómo la coordinación entre autoridades municipales, estatales y la federal, cuando hay una sola línea de acción e ideología, pues ayuda precisamente a poder contener la violencia y reducir estos índices de criminalidad. Yo no veo condiciones para que la oposición pueda ganar en 2024, eso es claro, es evidente. La ciudadanía está contenta con el trabajo que ha realizado hasta ahora el presidente de la República, con una aprobación cercana al 70%. Encuestas incluso de medios tradicionales señalan que cualquiera de los 3 posibles precandidatos a la presidencia de la República ganarían en cualquier clase de careos a los candidatos de la oposición. Pero en el caso de que cambiara la línea, digamos, de mando y de instrucción, sí habría una afectación a la estrategia de seguridad, aunque hay ciertos candados en las normas que permiten que esta estrategia se desarrolle hacia el largo plazo, y está muy claro en el artículo 89 y el 76 de la Constitución, con las facultades del presidente y el control del Senado de la República. Me parece que puede ser una estrategia de largo plazo, como dice Luis, para ver los resultados más claramente. Hasta ahora te puedo decir, ningún gobernador se ha pronunciado en contra de la Guardia Nacional. Para mí es muy alentador también que la iniciativa de extender durante 4 años más la posibilidad de que las Fuerzas Armadas se inmiscuyan en tareas de seguridad provenga de una diputada del PRI. Esa es una muy buena señal, en que incluso la oposición está de acuerdo con que la estrategia hasta ahora es adecuada. Ok, déjenme cerrar este bloque con ese comentario y recordarle a nuestra audiencia la encuesta que le estamos haciendo hoy. Es la siguiente: ¿estás de acuerdo en que la Sedena tenga el mando y control de la Guardia Nacional? Así, B, no, C, no lo sé, o D, otra opción. Nos queda un bloque para argumentar y ver si nuestra audiencia vota como nuestros invitados. Por lo pronto vamos a un breve corte y regresamos. Es la señal de Canal 14. Regresa la emoción. Empieza la temporada ONEFA 2022. Liga Mayor, Conferencia 14 Grandes. Pumaseu UNAM contra Borregos Monterrey. En vivo desde el Estadio Olímpico Universitario. 10 de septiembre, 11:50 horas, por Canal 14. Why are you doing this? Por el dinero. You going to kill me? A ver, pásame una escopeta. Cinema 14 presenta Los Bastardos, función estelar, lunes, 22 horas. Por Canal 14. ¿Conoces tus derechos como audiencia? Es tu derecho saber que está prohibido en los contenidos de los medios cualquier tipo de discriminación, así como representar estereotipos que atentan contra la dignidad de las personas en nuestra programación. Si no se respetan tus derechos, exígelos y contacta a la Defensoría de Audiencias. Con tu Defensoría de Audiencias, ejerce tus derechos. Escúcheme bien, yo necesito salir de aquí. Necesito movilizarme. Tengo que atender asuntos de vital importancia para el país. Mire para lo que nos ha servido su famoso neoliberalismo. Para que nos den puras tortillas, Zule. Tiene usted toda la razón. Si yo soy zapatista de hueso colorado, hombre. Cinema 14 presenta En el país de no pasa nada, lunes, 23:30 horas. Por Canal 14.
Muchísimas gracias por seguir en hashtag Polémica en redes y en Canal 14. Puede usted vernos en su televisión o en cualquiera de las plataformas de stream y, por supuesto, opinar y hacernos llegar sus comentarios en @canal14mx. Quisiera cerrar este tercer y último bloque un poco tratando de adivinar lo que pasará en la siguiente discusión, es decir, en el Senado de la República, y qué escenarios nos enfrentarían como nación. Pero antes quisiera poner dos últimos tweets de comentarios a favor y en contra de esto que ya pasó en la Cámara Baja. El primero es de Poncho Gutiérrez, el director de El Deforma, que dice lo siguiente: se quejan de la saturación del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, pero no quieren usar el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Se quejan de los abrazos, pero no quieren usar la Guardia Nacional. Se quejan del precio de la gasolina, pero no quieren la refinería. Se quejan de no ser escuchados, pero no quieren proponer nada. Un poco diciendo, pues la oposición no está aportando, solo están diciendo que no a esta propuesta de Morena. Y otro tuit que me parece importante y creo que tiene también un punto que he visto replicado, es de la cuenta de Mario Oliva 4, que fue retomada por este colectivo de Seguridad Sin Guerra, y dice lo siguiente: si es militar, es patriarcal. Si es patriarcal, es extractivista, neoliberal y necrocapitalista. Es un tema de seguridad climática también, y en plena crisis solo augura más atropellos y violaciones a los derechos humanos. Nos vemos mañana, y está haciendo esta invitación a la protesta que habrá en el Senado de la República. Y esta parte me parece que se ha tocado poco, pero es interesante. La primera frase que dice, si es militar, es patriarcal, un poco entendiendo a lo patriarcal como la imposición a través de la fuerza, ¿no? Y de repente en México tendríamos que estar pensando fuera de la fuerza, ¿no? Más bien la pacificación tendría que ser imaginada sin la opresión de ningún cuerpo ni territorio a través de la violencia. Y el ejército, la verdad es que es armas, ¿no? Un poco para eso está entrenado. Entonces les preguntaría por estos dos puntos. Efectivamente, la oposición solo se queja sin proponer nada, y ¿cómo le hacemos para transitar hacia algo que no sea patriarcal? Porque es la discusión de este siglo, si me permiten decirlo. Creo que ese ya estoy listo. Mira, yo lo he manifestado en muchos espacios. Creo que el problema que adolece precisamente la oposición es que no tiene un proyecto claro. O sea, no tiene un proyecto claro de que le pueda, digamos, hacer contrapeso al proyecto de la Cuarta Transformación. Y en ese sentido, pues también es preocupante, porque justamente el debate se reduce a esta cuestión que justamente el tuit que acabamos de escuchar, en el cual nada más se critica por criticar. O sea, no hay un argumento, no hay una estructuración lógica y decir, bueno, ok, no estoy de acuerdo con la Guardia Nacional, con Dos Bocas, con el Tren Maya, pero ¿qué estás proponiendo justamente para resolver problemáticas de primer orden que están viviendo actualmente los mexicanos en el país? No estás proponiendo, digamos, una estrategia en materia de seguridad, no estás promoviendo, digamos, una estrategia que reactive económicamente a las zonas marginales más importantes del sureste de México. No estás proponiendo en materia energética cómo vamos a solucionar, pues ya ni siquiera en materia, digamos, de exportación, sino de consumo o autoconsumo. O sea, ese es uno de los grandes problemas que desde el, digamos, 2018 la oposición está acarreando. No hay un proyecto, digamos, claro de cómo ven a México, digamos, lo veían para los seis años después del 2018. Y no hay un proyecto claro que le haga contrapeso, digamos, a la Cuarta Transformación. Y en ese sentido, pues se reduce pues, solamente a la agresividad, o sea, el discurso polarizante. A mí me da pavor cuando siempre culpan, digamos, al presidente de que polariza, que todo el tiempo, pero también la oposición es muy responsable, digamos, de ese discurso, porque todo el tiempo está agrediendo, está cuestionando, está insultando inclusive a la figura del presidente y a las personas que colaboran, digamos, en el gobierno, pero no veo, digamos, un discurso que busque precisamente a la sensatez, un discurso que busque precisamente a la conciliación, y eso va de la mano precisamente de esta figura en la cual creen que la mano dura, la mano fuerte es la que va a resolver el problema de, digamos, de esta lucha en contra del crimen organizado, porque ven justamente eso, piensan que si el niño se porta mal, pues hay que pegarle para que aprenda, ¿no? Claro. Esta cuestión, porque es, digamos, su visión que tienen actualmente. Creen que hacer frente, digamos, al crimen organizado, pues es salir y, digamos, tener intercambio, digamos, directo de confrontación, digamos, en el uso de armamento. O sea, y esa es una cuestión. Entonces reducen justamente a que van a resolver los problemas
justamente con más violencia. O sea, es una cuestión que también debemos de hacer énfasis. No hay un proyecto y al no haber proyecto, pues responden precisamente a la agresividad. Ahí déjame sumarte, diputado. Digo, yo tengo mucha familia en el norte y creo que a nadie le gustaría que en este momento deje de haber ejército o deje de haber marina en las calles, porque efectivamente hay una inseguridad descontrolada. El tema es que se prometió que iba a ser una transición, digamos, ¿no? Que esto iba a ser únicamente paulatino en lo que se pacificaba. ¿Eso sigue en la mira? Además de todo lo que ya te había preguntado, perdón. Sí, hay avances sustanciales, están las cifras que hemos comentado del INEGI, y el indicador más importante es el respaldo ciudadano, que, repito, está cercano al 80% respecto a la actuación de la Guardia Nacional. Evidentemente existirán casos aislados, los menos, sobre actuación indebida, pero existen las instancias adecuadas para poder realizar las acusaciones y que esos casos se juzguen. La decisión también del gobierno de mostrar que no va a haber impunidad está muy clara. Por ejemplo, en la publicación del informe de la Subsecretaría de Derechos Humanos sobre el caso Ayotzinapa. Es incluso un informe que, desde mi perspectiva, adelanta una posible condena en tribunales internacionales sobre el Estado mexicano por lo que ocurrió en Ayotzinapa. Normalmente esas publicaciones del Estado se ven una vez que se dan estas resoluciones, y acá el presidente pues sale, dice lo que ocurrió. Un dato muy interesante, por ejemplo, es que cerca del 80% de las personas que fueron procesadas por el caso Ayotzinapa tenían signos de tortura. Y ahora, bueno, Murillo Karam está procesado precisamente por tortura y delitos contra la administración de justicia. Y algo muy interesante que se dio en el debate fue sobre el régimen constitucional relacionado con el ejército mexicano. En los inicios de nuestra nación tuvimos muchos presidentes militares, e incluso pues la Revolución Mexicana implicaba, ¿no?, esa interacción de distintos ejércitos, sobre todo en el norte del país, y luego una transición muy lenta hacia mandos civiles que implicaban que el ejército tuviera que estar en los cuarteles, precisamente para prevenir el regreso al poder. Pero ¿qué ocurría en el siglo XIX, sobre todo, y a inicios del siglo XX en nuestro país? Pues que sí éramos susceptibles de tener invasiones o intervenciones extranjeras. Pues ahí está el tema de Francia, la guerra contra Estados Unidos. Y ahora decimos, bueno, toda esta riqueza y potencial, educación, trabajo que ha desarrollado, inversión sobre el ejército mexicano, ¿en qué se puede destinar? No vamos a tener una guerra con Estados Unidos y tampoco nos vamos a pelear con Guatemala. No de ejército, exactamente, ¿no? Pero, sí. Exactamente. Entonces, ¿para qué quieres a las Fuerzas Armadas en los cuarteles si tienes extraordinarios ingenieros militares que pueden construir aeropuertos y trenes? Si tienes elementos comprometidos y con un sentido de patriotismo alto, pues me parece que hay que destinarlo al gran problema que tiene ahora el país, que es la inseguridad. Y tenemos ahora dos cuestiones relacionadas con la oposición. Sí, lo que hacen los partidos como el PAN, o ahora no el PRI por lo que ya propusieron, pero el PAN o el PRD o Movimiento Ciudadano, pero además algunos visos de oposición interna, de personas que dicen no estamos de acuerdo con lo que se ha planteado, o lo que publica hoy un senador de la República que dice pues la vamos a aprobar, pero a ver si la Corte no la declara inconstitucional. Es decir, con una clara falta de estudio y de compromiso también con el movimiento y los lineamientos que ha dictado el presidente de la República. Ok, este debate sobre si es constitucional o no también estuvo mucho, no lo hemos abordado del todo en las redes, pero me parece importante. ¿Qué es exactamente lo que se acusa de ser inconstitucional y, en su visión, es efectivamente así o no? Si llega a la Corte, digamos, ¿qué pasaría? Bueno, digamos, si llega al Senado, ¿qué prevén? Y si después llega a la Corte, ¿qué prevén también, para ir cerrando? Pues mira, yo veo que la narrativa que van a seguir y que se ha seguido es precisamente confundir a la ciudadanía con la parte justamente de la militarización a partir de, digamos, esta incorporación de la Guardia Nacional a la Sedena. Y va a seguir porque precisamente lo que buscan es generar incertidumbre entre la ciudadanía al tener, digamos, muy buena aceptación la propuesta del presidente y, por supuesto, toda esta iniciativa para reconstruir, y hay que decirlo así, reconstruir la paz en nuestro país. Pues lógicamente ellos apuestan precisamente a descarrilarla a partir de la comunicación.
La comunicación juega un papel importantísimo para el gobierno y para cualquier gobierno. La historia del mundo así lo ha descrito. Entonces la idea es precisamente seguir apuntalando esa idea de decir, bueno, pues ya militarizaron el país, ya acaban de entregar justamente la Guardia Nacional, esa era su idea, son contradictorios, inclusive hasta los tachan de hipócritas, o sea, toda esta parte justamente para confundir a la ciudadanía. Le apuestan muchísimo, digamos, en este caso, a la distorsión de la realidad. Y la distorsión de la realidad es precisamente utilizar palabras clave como mando único, la cuestión precisamente de el mando civil, el mando militar, por supuesto el papel de las Fuerzas Armadas en la lucha contra el narcotráfico en las administraciones pasadas. Y todo eso pues lo han tejido, lo han construido muy bien para confundir a la sociedad. Sin embargo, hay que decirlo así, este gobierno le ha apostado muchísimamente a castigar también a aquellos responsables que han sido parte, digamos, de algún atropello, digamos, en las administraciones pasadas. Eso, ¿cuándo lo habíamos imaginado ver? No, yo creo que yo apostaba que eso no se iba a ver y lo estamos viendo. Entonces, a partir de esto, como no hay un proyecto sólido que contrapunte, digamos, al proyecto de la Cuarta Transformación, pues ¿qué se queda? Por reducir todo a la comunicación. Pero hay que decirlo así, no se puede comunicar lo que no existe. Y es algo evidente que no existe un proyecto y por lo tanto pues se está todo el tiempo reforzando con ideas que busquen precisamente poner un freno y por lo tanto atropellar precisamente a la actual estrategia del gobierno. Diputado, en la Cámara Baja hay, al menos desde afuera, aparentemente una mejor relación del partido con el presidente y, digamos, internamente entre sus integrantes. El Senado es otra historia, ¿no? Yo, desde que se cambió la mesa directiva, es más, ya no entiendo qué está pasando ahí. ¿Qué prevés en esta votación en el Senado? Y el tema de la inconstitucionalidad, porque ya ha advertido, sobre todo la oposición, que van a llevar a la última instancia de esta reforma, que sería la Corte. En la Cámara pasa algo muy interesante. Tenemos un componente importante de relevo generacional. Somos cerca de 40 legisladores menores de 40 años, por ejemplo. Y a nosotros nos tocó vivir las consecuencias de esta supuesta guerra contra el crimen organizado. Muchos compañeros, además, que provienen de estados que tuvieron verdadera crisis de inseguridad, como Andrea Chávez en Chihuahua o Amairani en Sonora, muchos compañeros, Julieta en Baja California. El entorno en el que vivieron era precisamente de vivir esta realidad. Y hay un compromiso muy claro con la política de transformación. Lamentablemente, en algunos integrantes del Senado no es de esta manera. Hoy que estuvimos en la toma del gobernador Menchaca, tuvimos oportunidad de dialogar con senadores de la coalición, de Morena, de El Verde, de Encuentro Social, que tiene bancada en el Senado, y no encontramos uno solo que nos dijera que iba a estar en contra de la iniciativa de la Guardia Nacional. Sí, algunos a través de medios han hecho estos comentarios de dudar sobre la constitucionalidad. Nosotros hicimos un análisis sobre esta situación y está muy claro en el artículo 89 constitucional, les pasamos algunas imágenes que facultan al presidente de la República para disponer de la totalidad de las Fuerzas Armadas y disponer de la totalidad de la Guardia Nacional. Esa facultad de disposición es un umbral muy amplio, manga ancha, digamos, en términos prácticos, para que el presidente utilice esa fuerza del Estado, y hay un control, no es un cheque en blanco. El control está en el 76 de la Constitución, fracción cuarta, que autoriza al Senado para recibir y analizar un informe que el presidente de la República le rinda. Es decir, ese informe podría ser rechazado por el Senado de la República, pero está obligado a rendirlo. Y esto interpretado de manera conjunta con el artículo 5º transitorio, que extiende esa facultad de usar a las Fuerzas Armadas hasta el 2024 en tareas de seguridad, te permite realizar una interpretación sistemática, así se denomina en términos constitucionales, para concluir que va acorde con el texto constitucional esta ley. Del otro lado tienes el 21, que es lo que ha estado utilizando la oposición, pero no lo puedes interpretar de manera aislada. Yo creo que va a sobrevivir en la Suprema Corte. Hoy ya vimos una resolución parcialmente esperanzadora con posicionamientos de ministras y ministros de la Corte, para, por ejemplo, rechazar el proyecto que implicaba la inconstitucionalidad de la prisión preventiva, pero además la inconstitucionalidad de la Constitución, una cosa muy
ilógica y extraordinaria que estaba analizando la Suprema Corte. Así es que hay buenas perspectivas. Híjole, ese es todo un tema, pero ya no tenemos tiempo. De hecho, justo me están diciendo que despidamos, pero bueno, le invitamos a la gente que nos acompañó el día de hoy a continuar con la conversación. Se trata justo de no, pues no sé, llevar agua a los molinos de ningún partido, sino de verdaderamente explicarle a la gente qué se está haciendo y todas las posturas al respecto para que cada quien decida pues con qué está de acuerdo y con qué no. La encuesta tiene este resultado final. ¿Estás de acuerdo en que la Sedena tenga el mando y control de la Guardia Nacional? Y el promedio de votación entre YouTube, Instagram y Twitter es el siguiente. Sí, 75%. Buen trabajo con sus argumentos porque la audiencia votó como ustedes. No, 18%. No lo sé, 6%. Y otra, 1%. Ojalá que esta sea la primera de muchas conversaciones porque esto nos atañe evidentemente a todas y a todos. Gracias, Hamlet García Almaguer. Y muchas gracias, Luis Ángel Hurtado, de Comunicación Política Aplicada. Gracias sobre todo a nuestra audiencia y a quienes hacen posible este programa. Nos vemos en la siguiente emisión de Polémica en Redes. A continuación, ciclo Migrantes.